Periódico El Jurista, la noticia con opinión jurídica. Este domingo el médico epidemiólogo investigador Jaime Ordóñez nos hablará acerca de la curva de contagios por COVID-19 dentro del marco del paro nacional. Precisamente este miércoles, fecha en que se convocó una nueva jornada, el Ministerio de Salud reportó más de 16.900 nuevos casos por coronavirus en el país después de que se procesaran más de 74.200 pruebas diarias, una cifra elevada. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, hasta este 12 de mayo se registraron más de 845.000 casos confirmados. Teniendo en cuenta que desde el 28 de abril varias personas han salido a las calles a manifestarse a raíz del paro nacional, presentándose varias aglomeraciones y el aumento en la atención médica por casos de los heridos que dejaron estas jornadas de protesta, al mismo tiempo en que enfrentamos el tercer pico de la pandemia por COVID-19, además que en Bogotá, como en otras ciudades capitales, se encuentran en alerta roja hospitalaria, ¿cómo analiza usted la curva de contagio? Pues, Ashley, ya pues la pregunta se responde casi sola. Lo obvio es esperar que eso va a subir. ¿Por qué? Porque las manifestaciones se presentaron cuando ya había una alta tasa de contagio. Más o menos desde el 18 de marzo aproximadamente comenzó a verse el ascenso, que era muy claro ya en ese momento. Además, para esa época, 18 de marzo, oiga bien, ya Medellín y Barranquilla tenían ocupaciones de UCI superiores al 80% en ese momento y ya venía el ascenso. Entonces, claro, cuando llegan las manifestaciones, claramente ya estaban disparados los contagios. Para que tenga una idea, hacia finales de abril y primera semana de mayo, el número de casos nuevos reportados en esas 2 semanas estuvo entre 200, 250.000. Pero si eso lo ajustas, Ashley, por la cantidad de subregistro que puede tener el país, donde más o menos por cada paciente identificado puede haber entre 4 a 5 no identificados, significa que el verdadero número de casos activos durante esa época fluctuaba más o menos alrededor del 1.000.000 de personas. Entonces, si hay 1.000.000 de personas de casos activos, que la mayor parte no saben que tienen COVID, por ahí el 75% no lo saben, y salen algunos de ellos, no estoy diciendo que los millones salieron a manifestarse, algunos de ellos. Entonces, una proporción de estos va a estar en las manifestaciones, y en las manifestaciones se grita, se canta, se baila, todas son actividades que generan agitación, y eso hace que las micropartículas que expiramos viajen distancias mucho mayores, ya no solamente 2 metros, pueden viajar 6 a 8 metros. Entonces la gente dice, no, pero sí con el tapabocas. Hay que aclarar algo, el tapabocas es una buena herramienta, pero la protección del tapabocas, bien utilizado, es solo del 40%. Bien utilizado. Eso incluye cubriendo nariz y mentón todo el tiempo. Y que si es de tela, cada 24 horas lo lave con agua tibia en su casa. Entonces vamos a ver en realidad cuánto lo están utilizando bien utilizado. Y así las cosas, obviamente entonces, con un tapabocas que bien utilizado solo disminuye el riesgo en el 40%. Con personas que no mantienen las distancias mínimas, y cuando vos gritas, no solamente las micropartículas viajan más distancia, sino que son más micropartículas, porque tenés que hacer mayor esfuerzo para que salga el grito, pero salen más micropartículas. Entonces, como te puedes imaginar, es un caldo de cultivo impresionante, y a lo que hay que sumarle, y es que ya están circulando, desde principios de año, están circulando las variantes de Brasil y el Reino Unido, y al parecer la de California también en algunas ciudades. En este momento la ocupación de camas UCI es preocupante en varias ciudades, pues es el caso de la capital del país, presenta una ocupación total de las unidades de cuidados intensivos en un 92.8% y por COVID en un 93.8%. Y por su lado, Medellín, la ocupación que tiene se mantiene en más de un 90%. En Cali, con un 95% de ocupación, con apenas 47 camas disponibles en toda la ciudad. No obstante, lo común que se está evidenciando es que varios de los pacientes son jóvenes, quienes casualmente es la población que representa las movilizaciones.
Ante la ocupación de UCI, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, en las últimas horas manifestó que las solicitudes y las camas disponibles es dinámica, es decir, que cambia constantemente cada hora, sea por la mejoría de los pacientes o en lamentables casos por fallecimientos. Desde su campo, ¿cómo analiza esta nueva realidad en que ahora son los jóvenes quienes están ingresando mayormente a las UCIs? Vamos entonces a ver por dos partes. Primero, lo que plantea el doctor Gómez es absolutamente cierto. Esto es dinámico. Entonces, cuando tú me estás diciendo que hay 92, 95, no, usted puede dar por sentado, Ashley, que eso es 100%. ¿Por qué? Porque ese 92 o 95 es el dato de las 7 de la mañana. Todos los hospitales deben reportar a las 7 cuántas camas tienen vacías. Pero cuando tú comparas eso que ellos reportaron con las solicitudes, digamos, Bogotá reportó, por decir algo, 130 camas vacías. Y si vas a ver las solicitudes, son 500. En la práctica, no hay UCI. Cualquier ciudad que esté reportando por encima del 90%, en la práctica no tiene UCI. Incluso, pues, podría ser por encima del 88, 86%. En la práctica no tienen UCI. Entonces, en este momento puede haber algo de disponibilidad en Barranquilla, en Santa Marta y en Manizales. Algo, no mucho, algo. Y eso tranquila que se va a llenar rápido, no se preocupe. Entonces, técnicamente, en la práctica no hay UCI disponibles. Cuando estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es no hay UCI disponible de forma inmediata. Puede que el paciente que entre en la fila obtenga la UCI en 24, 48, 72 horas. Pero algunos de esos pacientes no van a aguantar todo ese tiempo. ¿Dónde está el problema del COVID cuando se complica tanto que requiere UCI? Que son pacientes que requieren mucho tiempo de UCI. Fíjese usted que cuando vea las noticias de alguien que falleció, le van a decir después de una larga lucha contra el COVID. Ninguno de esos pacientes se queda menos de 2 semanas. Entonces, el paciente entra y se demora mucho en liberar esa cama. Además, tenemos una falsa idea, así como con la mascarilla que nos va a proteger del todo. Igual, aquí hay una falsa idea que, igual, si entro a la UCI me salvo. No, no, venga, para que nos vaya quedando claro. La probabilidad de que un paciente que tenga COVID y le toque ingresar a la UCI por complicaciones salga vivo es del 40%. Es decir, si un paciente con COVID ingresa a la UCI, la probabilidad de que fallezca es de un 60%. Es muy alta. ¿Qué es lo que sucede con los jóvenes? Claro, no habíamos visto tantas personas por debajo de 50 o por debajo de 40 años enfermas. ¿Qué es lo que sucede? Que estas variantes generan mayor carga viral o de replicación, se replican mucho más. La severidad de una enfermedad depende en mucho de la cantidad de virus o de partículas que hayan infectado a la persona. Como esas tienen mayor capacidad de réplica, entonces ya las personas jóvenes pues están en las mismas condiciones que las de mayor edad, porque al tener mayor capacidad de réplica, el sistema inmunológico es finito. Eso significa que las primeras variantes del virus no tenían una capacidad de réplica tan grande, entonces el sistema inmunológico de las personas menores de 50 podían defenderse. Ahora no. No es que sea más agresivo, sí tiene mayor capacidad de réplica. Entonces, ante esa situación, están obviamente en situación desventajosa. Y a eso le súmale una cosa. Y es que uno de los factores de riesgo que se ha visto en nuestros pacientes es el sobrepeso. El sobrepeso es una inflamación crónica. Y en cualquier situación de inflamación, el sistema inmunológico no tiene la misma capacidad de respuesta. Si consideramos que el 60% de la población colombiana, incluyendo jóvenes, tiene sobrepeso, entonces el riesgo al cual están exponiéndose al infectarse va a ser mucho mayor que aquellos que no tienen sobrepeso. Uso correcto del tapabocas, la aplicación del alcohol o antibacterial, ni tampoco el cumplimiento del distanciamiento. ¿Qué sugiere para romper esta cadena de transmisión si ahora no solo tenemos la crisis sanitaria, sino una crisis económica, social y se podría decir que también pedagógica, ya que las medidas de autocuidado no son acatadas por algunos? Entonces uno diría que el riesgo valió la pena los primeros días porque nos había llamado la atención, pero dado que ya se llamó la atención,
no le veo sentido a seguir corriendo ese riesgo. Pero bueno, como asumo que quienes quieren marchar, obviamente no van a tomar eso en cuenta, sino que lo seguirán haciendo. Algo práctico, acuérdese que ahorita le decía que cuando usted grita, pues sucede ese tipo de cosas. Entonces, lleven las consignas, llévenlas grabadas y utilicen un altavoz y se ahorran la gritada. De esa forma, no conversen, van en la marcha, pero tiene que ser en silencio, porque si el tapabocas me cubre un 40% y yo voy con una persona a menos de 2 metros conversando durante mucho tiempo, pues la probabilidad de que en algún momento le infecte no es bajita, es así de sencillo. Entonces, que sea en silencio, que lleven las consignas grabadas o las pancartas, qué sé yo, no coman, no beban dentro de la manifestación. Cuando tengan sed, retírense porque hay que quitarse el tapabocas, es así de sencillo. Entonces, cualquier actividad en la cual se tenga que retirar el tapabocas, por favor, retírese, pues alcanza la marcha más adelante y listo. Pero no coma ni beba dentro de la manifestación. Cuando se tenga que llevar las manos a la cara, por favor, utilice gel. No se lleve las manos a la cara. Si va a consumir alimentos, aparte que no lo haga dentro de la manifestación, también utilice gel para consumir alimentos y consumir bebidas. Entonces, al menos son cosas básicas y sencillas. Lo ideal es que no veo ya una ganancia política adicional a las que ya puede haber con respecto al riesgo que se está corriendo. Es decir, creo que se va a seguir, el riesgo es todos los días se va a seguir corriendo el riesgo, pero yo ya no veo qué situación adicional, ya renunció el ministro, ya tomaron esa reforma, es decir, ya la comunidad internacional se ha pronunciado, no sé qué más se podrá ganar para seguir corriendo tanto riesgo biológico. Otro punto preocupante que ha generado los bloqueos es la obstaculización para que las personas accedan a la inmunización o para el tránsito del mismo personal de salud. ¿Usted considera que se necesita acelerar la campaña de vacunación? Sí, pero lo que ha disminuido la campaña de vacunación, pues hay que ser honesto, no son los bloqueos. Es que a veces la gente ve la información e interpreta otra cosa. Desde enero, el gobierno y el Ministerio de Salud fueron muy claros en el cronograma de las llegadas de vacunas al país. La mayor parte de las vacunas, el gobierno ha sido claro y reiterativo desde el primer día, desde enero, que van a llegar al segundo semestre. Es decir, la campaña de vacunación sin vacunas es muy complicado. El gobierno en eso ha sido claro, yo he visto todos los reportes y el cronograma de llegada de vacunas es claro. Es decir, así estuvieran, no hubiera paros, así hubiera disponibilidad de mucho personal para vacunar, la velocidad no iba a aumentar gran cosa, porque es que no hay vacunas, no podemos hacer vacunación sin vacunas. Entonces, enero ha sido claro, prácticamente toda Latinoamérica, no hay una diferencia importante entre la velocidad nuestra y la velocidad, exceptuando Uruguay y Chile. El resto de Latinoamérica anda más o menos a la misma velocidad. Un poquito más, pues, la mayor parte de los países, pero la diferencia, pues, no es que sea una cosa loca. Entonces, el grueso de la vacunación se va a ver en el último trimestre del año. Cabe mencionar que tras casi 3 meses desde que inició el Plan Nacional de Vacunación, hasta el momento se han aplicado aproximadamente 6.480.800 dosis. Esto equivale a 2.220.900 personas, lo que representa apenas el 6.97% de los 35 millones de colombianos que aspiran a ser inmunizados.